Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Desde cuándo usted cuenta historias? Porque digamos como que tiene ahí la base desde niño, pero bueno, ¿desde cuándo usted empezó a contar yo historias? cuento historias desde que estaba como en tercero de primaria, más o menos. Sí, yo creo que tendría por ahí unos 7 años. En la escuela, porque yo en ese entonces no estaba aquí en Cartago, estaba en el Chocó. Y en la escuela, que es un pueblo aquí cercano, San José del Palmar, había una profesora que en la hora de recreo, cuando llovía, nos contaba cuentos para entretenernos. Pero en las izadas de bandera siempre pedían que un niño declamara o cantara o algo. Entonces yo me paraba y contaba uno de los cuentos que ella había contado. Y ahí me fui volviendo ya cuentero, como que lo hacía muy bien al lado de los otros niños. Entonces ya cuando había un acto cultural a mí me llamaban aparte, prepare un cuento o una poesía o un monólogo que me había ensayado, preparado una profesora de teatro. Hay que aclarar que mi mamá de joven en otra región donde vivo fue profesora de escuela y ella dirigía lo que hoy llamamos una obra de teatro, ellos lo llamaban representaciones, pero era una obra de teatro. Entonces desde que yo empecé a subirme al escenario mi mamá me entrenaba, me dirigía y en el pueblito había un convento, dentro del convento había la directora, la hermana superiora, creo que había estudiado algo de artes en Italia. Entonces ella sí tenía un conocimiento más profundo del escenario, porque ella montaba unas obras de teatro, ya me acuerdo el nombre exacto, no eran representaciones sino dramas, como llamaban a las obras. Entonces ella dirigía, montaba unos dramas muy bellos, y cuando yo de niño me iba a subir al escenario en un acto cultural, ella también me entrenaba. Yo me acuerdo que iba allá al convento y le ayudaba a recoger leña, yo luego me preparaba y de regalo me daban unas galletas muy ricas que nunca me voy a olvidar que hacían en el horno del convento. Entonces era negocio por negocio. Y desde ahí yo empecé a contar cuentos. Ya en el pueblo, el día del campesino, me subían a la tarima a que contara un cuento o a que hiciera una especie de monólogo que llamaban Tony el Eco, pero ahí ya me pagaban. Y la primera función que yo hice fue en el cementerio de mi pueblo. Y allí declamé una poesía de las Madres Muertas y ese fue el primer sombrero artístico de mi vida, porque yo del susto, yo estaba muy niño, creo que no llegaba a los 7 años, 6 años, viendo eso tan lleno yo me puse a llorar, pero a mí no se me olvidó el pánico escénico. Sí, no se me olvidó la poesía, yo la terminé y cuando me bajé del escenario la gente llegó a creer que era que yo era huérfano y todo el mundo comenzó a darme plata. Y pues yo la recibí. Y claro, yo llegué a la casa como con 5 pesos, eso era una cantidad de dineros, ¿no? 5 pesos. Cuando a uno le dan 5 centavos para mecatear y llegar como con 5 pesos, yo me acuerdo que me los guardaron para comprarme ropa mía, un hermano, ¿no? Eso fue Yo muchos años después, cuando ya en Bogotá haciéndome profesional y hago un sombrero, es que recuerdo, mi primer sombrero de teatro fue cuando yo tenía tantos años. Allá me estaba diciendo la vida para dónde iba yo, sino que de niño no lo entendí. Pero ese fue mi primer sombrero. Y desde ahí yo estoy contando cuentos. Porque a partir de eso, entonces, en el Día del Campesino, que el Día de las Madres, entonces el niño siempre contaba un cuento. Porque me decían que escogiera entre poesía y cuento, y pues me gustaba más contar cuentos. Y a la gente como que le gustaba, entonces siempre llevaba un cuento distinto.